Hola familia Sankey, qué gusto saludarlos. Nuevamente con ustedes, como hace una semana. Estoy muy emocionado de estar nuevamente en contacto con ustedes. Ahora para compartirles algo de lo que son los estudios clínicos que hacemos en Japón con nuestros socios Sankey Mayor. Ellos han estado trabajando en los últimos meses en una serie de estudios clínicos que hoy vamos a revisar con mucho detenimiento. Así es que bienvenidos, muy buenas tardes, muy contentos por todo lo que está sucediendo en Sankey. Han sido semanas extraordinarias desde el punto de vista de los clientes que han entrado pues a conocer nuestra tecnología, que saben que es una tecnología creíble, con reputación, con credibilidad, que no ha fallado en 10 años. Y pues hoy estamos siendo un coadyuvante en diferentes tipos de tratamientos también para ayudar a pacientes, para ayudar a personas que pues tal vez podrían estar contrayendo el virus o ya lo contrajeron, o a todas las personas que estamos saludables, que no lo hemos contraído y que no queremos enfermarnos. Y a todos nosotros, pues creo que nos ha ayudado muchísimo el estar tomando nuestros productos de forma constante, diaria. Y pues hoy tenemos manteles largos. Va a ser una tarde muy completa, muy emocionante, con los invitados que tenemos el día de hoy. Todos médicos titulados, especialistas, con mucha preparación académica para poder complementar lo que hoy voy a compartir con ustedes. Así es que, sin más, me gustaría presentarlos, primero que nada, presentar a nuestros doctores que hoy me van a acompañar en la presentación de estos estudios clínicos. Y empiezo por las mujeres, empiezo por la doctora Luz Esperanza Molina, que nos acompaña el día de hoy. Gracias, doctora, por estar hoy con nosotros. Ella es médico cirujano de la Universidad, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene una maestría en nutrición clínica y diabetes. Tiene una especialidad en enfermedades metabólicas, nutrición y obesidad por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es perito en diagnóstico metabólico también por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora Luz Esperanza, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenas tardes. Ser como siempre aportar desde mi parada, desde mi visión, y espero que la información que estemos compartiendo aquí sea de utilidad para toda esa gente que efectivamente está atravesando por crisis de salud. Gracias, Alex. Gracias, doctora. Bienvenida. Muchas gracias. También nos acompaña el doctor José Sansén Martínez. Él es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una maestría en salud pública por la Universidad de Harvard. Tiene una especialidad en diabetes por el Tecnológico de Monterrey. Tiene un diplomado en sexología humana por la Universidad La Salle. Tiene un diplomado en farmacología por el Tecnológico de Monterrey. Un diplomado en medicina interna por la Universidad La Salle. Es perito en aplicación de técnicas para el diagnóstico metabólico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es coordinador académico de Alianza Médica en el estado de Nuevo León y es director médico de su propio centro, el Centro Médico Sansén. Doctor Sansén, José Sansén, bienvenido, buenas tardes, gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Y aquí estamos a la orden para poder ayudar en esta situación tan difícil que estamos viviendo en este momento. Buenas tardes. Nuevamente bienvenido. Y también nos acompaña el doctor Rafael Pámanes Bringas. Él tiene, pues, también es médico cirujano. Tiene una clínica, Siloe Clínica, Instituto de Medicina Funcional e Integrativa de Monterrey. Además, cuenta con estudios en el Tecnológico de Monterrey de dermatología. Tiene estudios de nutrición clínica y ortomolecular, medicina funcional e integrativa, medicina biológica y homotoxicología, además de contar con estudios de medicina funcional. Todo esto en las universidades de Baylor College of Medicine, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
el Instituto de Medicina Funcional y la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias al doctor Rafael Pámanes también por estar hoy con nosotros. Buenas tardes, doctor. Gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarte, Alejandro. Es un placer estar acompañándote el día de hoy. Un saludo para todos desde la ciudad de Monterrey. Es un gusto poder contribuir con nuestro granito de arena en esta extraordinaria ciencia que conocemos desde hace 7 años a través de los doctores Edeas. Y pues aquí estamos con ustedes. Es un placer, un gusto. Gracias, doctor. Buenas tardes. Bueno, pues estaremos contando con estas 3 personalidades de la medicina que están verdaderamente preparados, que cuentan con también, por supuesto, la información de los estudios clínicos hechos en Japón que hoy vamos a compartir. Así es que, sin más, voy a presentar la pantalla que tengo aquí en mi computadora, para que podamos ir revisando pues estos estudios con los que contamos y que recibimos apenas hace una semana y media, y que hoy estaremos compartiendo con todos ustedes. Estos estudios, pues precisamente fueron hechos con Velash. Ya estamos hablando de que se utilizó precisamente nuestro producto Velash en la suplementación con pacientes en Japón, alrededor de 200 pacientes, y medimos la incidencia de diferentes tipos de enfermedades virales. Como saben, hay enfermedades generadas por bacterias, enfermedades generadas por hongos, enfermedades generadas por virus. Aquí específicamente nos enfocamos en analizar ciertas enfermedades producidas, generadas por virus, y vamos a ver el resultado de estos estudios clínicos que hicimos en Japón. Y antes de revisar el estudio, pues vamos a revisar cuáles son estos factores fisiológicos y fisiopatológicos que tiene el COVID-19, porque todo esto lo vamos a correlacionar con el virus que hoy pues nos atañe, del que tanto se habla, que tanto nos ha afectado en nuestra vida diaria, que nos tiene a muchos de nosotros hoy pues en cuarentena, buscando ayudar y contribuir a que el virus no se siga multiplicando de forma exponencial, como ha sucedido en todo el mundo, no solamente en México. Y pues de hecho estamos por entrar, de acuerdo a los expertos, a la etapa de más contagio en México. Así es que estas semanas que vienen son cruciales para ver si podemos hacer que esta curva exponencial se empiece a achatar y empiece a bajar, para que pues ayudemos a que los servicios de salud, los hospitales, no estén saturados como ya lo están. Prácticamente todos los hospitales hoy en el país están ya saturados con pacientes, y pues creo que tenemos que actuar de forma muy responsable, muy solidaria con todas las personas que están pues saludables y con las que están enfermas, para que contribuyamos a que esto no se siga saliendo de control como ya se salió. ¿Y cuáles son estos 3 factores principales que vamos a analizar y que se analizaron en el estudio clínico? Bueno, primero, una enzima viral que es fundamental para la reproducción del COVID-19. Es esta enzima que está dentro de las células, que se llama la 3CL-Pro. Esta enzima le permite al virus multiplicarse, es decir, reproducirse dentro de la célula. Y si se reproduce rápidamente, pues puede generar diferentes problemas respiratorios como la neumonía, que puede ser mortal. Entonces es muy importante entender esta enzima 3CL-Pro y por qué es fundamental el poder controlarla o ir al origen de la actuación de esta enzima con el virus COVID-19. Por otro lado, vamos a hablar de un tema que hace unas semanas también el doctor Edeas, en una conferencia que tuvimos en la noche, un miércoles por la noche, se enfocó, que fue la tormenta de citocinas o citoquinas. Se les puede llamar citocinas o citoquinas. Esta tormenta, que es un efecto inflamatorio celular y donde tenemos que tener pues mucho cuidado en cuanto a que no se genere dentro de nuestro organismo, porque puede ser mortal. Y lo hablábamos con un ejemplo que usaba el doctor Edeas, como
si fuera pues, podríamos llamarle un closet donde se guardan las copas, y dentro de ese closet tienes estas copas que son afectadas por el virus y cómo reacciona el cuerpo con una ametralladora tratando de destruir el virus, y acaba destruyendo todas las copas que son los alveolos que están dentro de nuestros pulmones. Entonces, esta tormenta de citocinas es fundamental entenderla y ver cómo nuestros productos pueden ayudar a coadyuvar en el proceso desinflamatorio de esta tormenta. Y el tercer factor es la atracción de las células Natural Killer, NK, o células asesinas, que son una gran protección inmunológica para nuestro organismo. Nosotros contamos hoy con estas células NK, que son fundamentales para atacar cualquier infección, y en una infección viral como la del COVID-19, estas células NK son muy importantes en cuanto a su función protectora. Así es que sin más, bueno, pues vamos a revisar primero qué es esta enzima 3CL-Pro. En caso de una infección por el virus, SARS-CoV-2 también, o CoV-2, este virus ingresa a las células del cuerpo y utiliza la misma maquinaria de la célula huésped para producir proteína viral y como consecuencia después generar nuevos virus COVID-19. Para su reproducción, el virus necesita una enzima esencial que se le llama la 3CL-Pro. Como lo podemos ver en el dibujo o en la imagen a la derecha en el esquema, podemos ver cómo el virus, si nos vamos hasta arriba en la imagen, podemos ver que este virus pues llega a la membrana de la célula y al llegar a esta membrana logra, de acuerdo gracias a su estructura, logra penetrar al interior de la célula, y sin ver todos estos factores de expresión genética, es algo muy bioquímico, pero al final de cuentas, si nos vamos hasta ahí, se ve el paso 1, no sé si lo alcancen a ver hasta arriba en este esquema, dice unión y entrada del virus a la membrana celular. Si nos movemos rápidamente a la flecha roja, al lado del 2, podemos ver que ahí dice 3CL-Pro. Esta enzima es fundamental para la reproducción, llamémoslo así, del virus. Al final, sin entender todos los pasos, porque esto no es una clase de bioquímica ni mucho menos, podemos ver que hay 8 pasos para que se pueda generar un nuevo virus, como lo vemos al final de la imagen, a la derecha hasta abajo. Al final, la misma célula acaba expulsando más virus por el virus que inicialmente entró. Así se empieza a multiplicar este virus de forma acelerada y pues puede generar lo que ya sabemos que puede inclusive terminar con la vida de una persona. Así es que me gustaría abrirle el micrófono a la doctora. Empecemos con la doctora Luz Esperanza, la doctora Molina, para que nos comente si quiere agregar algo de esta enzima viral 3L-Pro. Doctora, adelante. ¿Quisieras agregar algo a lo que he venido explicando? Adelante, por favor. Sí, comentar que el coronavirus, tiene una predilección por el tejido pulmonar, y es por eso que se va directamente a producir inflamación a esta área del organismo. Aparte, hay receptores que hacen que el virus se pegue al tejido alveolar y que desencadena toda la tormenta de citoquinas. Una vez que el virus está dentro de la célula, no es reconocido, no puede ser agredido por nuestro cuerpo, y empieza a utilizar efectivamente, como dices, la maquinaria, y lo que daña a la estructura celular es la gran multiplicación de los virus dentro de la célula, que la misma célula, al estar trabajando para el virus y no estar trabajando para sí misma, hace que la célula sea destruida por completo
pero ya es tarde, ya hay demasiados virus que son liberados al haber destruido la célula, y eso es lo que desencadena la tormenta de citoquinas. Muy bien, y entiendo que estos virus se van a otras células que siguen sanas y empiezan a multiplicarse también con el mismo proceso. Así es, Alejandro. Entonces, el cuerpo tiene que responder ante ese estímulo. Tenemos dos tipos de inmunidad, una inmunidad innata, como bien lo mencionaste, que son las natural killer, que se dan por el tema de la microbiota intestinal, y me llamó algo mucho la atención, que es un compuesto que es un perfil metabólico, que es con lo que hemos estado trabajando, que es Hasaki, que es butirato. Cuando el butirato está presente a nivel de intestino, se producen o se potencializan esas células asesinas citotóxicas. Sin embargo, esa tormenta de citoquinas que es desatada, que al referirte a tormenta de citoquinas, solo es que mi cuerpo ya detectó el virus, ya lo detectó a nivel pulmonar, y entonces va a estar enviando a más células para que ayuden a reparar ese daño de esa célula que se lisó o que murió por la presencia del virus. Entonces, en respuesta, el organismo dice, vete por toda la artillería pesada, tráeme a todas las células que puedan ayudar a reparar eso, y esas citoquinas precisamente son las sustancias que son las mensajeras para ir a traer más células y producir el efecto inflamatorio, y que es lo que finalmente causa la complicación del paciente, la hipoxia y todo el tema de trombos. Ok, muy bien. Ojalá estén tomando apuntes. Si no han empezado a tomar apuntes, les recomiendo que tomen apuntes, porque esto es un factor diferenciador, es una ventaja competitiva contra el resto de productos nutricionales que hay afuera. Recuerden que nosotros tenemos alta tecnología, tenemos información de vanguardia. Estamos hablando de temas de los que no se habla, no solamente en México o en Colombia o en Estados Unidos, sino en el mundo. Así es que los invito a que tomen un lápiz, una pluma, una hoja de papel, tomen sus apuntes y estén tomando nota. De verdad, no se trata de que ustedes se vuelvan doctores, se trata de que entiendan el funcionamiento de nuestros productos y de lo que está pasando específicamente en nuestro cuerpo. En caso específico, ahorita vamos a hablar más de la tormenta de citocinas o citoquinas, pero ahorita en específico estamos hablando de cómo se reproduce este virus dentro de la célula y cómo usa las proteínas celulares para que este virus se multiplique rápidamente. Así es que gracias, doctora. Quisiera pasarle el micrófono también al doctor Sansen para ver si quiere agregar algo específicamente con respecto a esta enzima 3CL Pro y cómo se multiplica el virus dentro de la célula. Adelante, doctor. Bueno, sí, lo que me encanta a mí es el mecanismo de acción. El inhibir esta enzima, como les explico yo a mis pacientes, ellos quedan muy convencidos. Imaginemos que tenemos una maquinaria y al quitar esta proteasa 3L, es como si le quitáramos un engrane a esa maquinaria y ya estaría inhabilitado. Entonces, este mecanismo de acción está magnífico. O sea, yo he visto varias otros antivirales, pero aquí en esa específicamente donde funciona es, quitamos ese engranaje, ya no va a poder hacer daño dentro de la célula misma y entonces ya inhibimos la replicación. Y creo que ahí es donde tenemos la gran ventaja con el producto, porque ahorita dentro del seguimiento que estamos haciendo con nuestros pacientes, la mayoría se han mantenido prácticamente asintomáticos y los que han llegado a tener algún problema están resolviendo muy bien cualquier situación. Y creo que esto se debe a esa potencia que tiene al inhibir esta 3CL-like. Así es. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Doctor Rafael Pámanes, ¿quisieras agregar algo con respecto al 3CL Pro? Bueno, yo estoy realmente muy, pero muy gratamente complacido y uniendo conocimiento como si fueran piezas de rompecabezas para poder darle un crédito muy, muy particular a las fórmulas que hoy tenemos. Este tema del 3CL Pro es justamente noticia hoy. Justamente hace un mes la Universidad de Lübeck sacaba y descifraba a través de equipos de alta tecnología
el tipo de enzima que el SARS-CoV-2 o COVID-19 estaba empleando para su replicación. Y hoy sabemos con toda precisión, a través del estudio que se hizo de la fórmula de Velash Orisot Enzym 5 con influenza tipo A y tipo B, cómo el mecanismo de acción del Velash para la inhibición de la replicación viral. Entonces, aquí hago la conexión directa con lo que ahorita estamos viendo, Alejandro. Y esto le da un peso muy, muy importante a la fórmula. Y algo que nos debe de quedar muy claro, me adelanto un poquito, quizá ahorita lo toques, pero el factor más importante que tenemos con Velash 5 es un concepto llamado inmunomodulación y señalización redox. Porque aquí es justamente donde entra el poder de Velash. Por un lado, trabajando con esta enzima y por otro lado, mejorando la inmunidad. Pero ojo, no nada más sube las natural killer cells, que en algún momento dado también pueden generar esta tormenta de citoquinas, sino que las modula de una manera tan especial porque ayuda o libera, como decía ahorita la doctora, sustancias o metabolitos que ayudan a mejorar ese sistema inmunológico, dando una señalización desinflamatoria y al mismo tiempo subiendo nuestras defensas. A eso se le llama inmunomodulación. Entonces creo que estamos ahorita con un tema de vital importancia y pues eso es lo que quiero contribuirte en este espacio que me das. Muy bien, gracias a los tres doctores. Les comento que en las siguientes diapositivas vamos a mostrar los resultados de los productos contra cada uno de estos tres factores. Insisto, vamos a hablar del 3L Pro, vamos a hablar de la tormenta de citocinas y vamos a hablar de las células natural killer. Y ahora vamos a ver específicamente, puntualmente, con números cuantitativos, cuáles son los resultados del estudio clínico de Velash en estos tres factores fundamentales en enfermedades virales, que no solamente se presentan con el COVID-19, sino también, como decía el doctor Pámanes, con la influenza tipo A y B, la gastroenteritis, etcétera. Entonces, bueno, pues ya mencionamos este factor fundamental para que se multiplique el virus. Recuerden que estamos hablando ahorita de la multiplicación del virus, así es como se multiplica y utiliza esta enzima llamada 3CL Pro para que se multiplique. Además de otros factores que podemos ver en este esquema que no es necesario que domines, porque en realidad nuestro producto se va directamente a la enzima de 3CL Pro y la inhibe en un alto porcentaje para que el virus no se multiplique tan rápido y con tanta facilidad. Entonces, pues este fue el primer factor. El segundo factor, que es del que se adelantaban un poco nuestros médicos, es el 3L Pro, perdón, la tormenta de citocinas. Esta tormenta de citocinas es un efecto inflamatorio. Las muertes provocadas por el COVID-19 se deben a un fenómeno llamado tormenta de citocinas, a través del cual se liberan diferentes sustancias proinflamatorias llamadas interleucinas, como la IL-1, así se les llama, la IL-1, la IL-6, el factor de necrosis tumoral, entre otros, provocando la destrucción de los alvéolos pulmonares. Es decir, esta sobrereacción del cuerpo, este efecto de protección hace que se destruyan los mismos alvéolos pulmonares. Aquí lo podemos ver en este esquema que está a la derecha arriba en esta diapositiva. Podemos ver del lado izquierdo dice early stage, que significa etapa temprana de el efecto inflamatorio del virus COVID-19, y del lado derecho dice severe stage, que significa ya una etapa severa, donde ya las citoquinas, como las podemos ver ahí, están entrando al alvéolo y pues empiezan a generar todos estos efectos inflamatorios como una sobrereacción para tratar de controlar la multiplicación de este virus. Aquí sí me gustaría a los médicos que
ahonden más, no sobre el efecto todavía del producto. Vamos a entrar más adelante. Tengo una diapositiva para el efecto de Velage con la 3L Pro, el efecto de Velage en la tormenta de citocinas, el efecto de Velage en las células NK Natural Killers. Así es que solamente aquí para que nuestra audiencia entienda un poco mejor qué es esto de la tormenta de citocinas y qué pasa específicamente en el alveolo. Por favor, ayúdenme a fortalecer este concepto y es en lo que quisiera que se enfocaran ahorita al abrirles el micrófono, por favor. Adelante, doctora Molina. Ok, creo que la parte clínica o el proceso neumónico que se produce, puedo decir neumónico entre comillas, porque hoy se sabe que hay otra fisiopatología, otra forma de cómo se dan los síntomas, sucede precisamente por el proceso inflamatorio exacerbado, una respuesta muy grande a un cuerpo extraño. Normalmente nuestro organismo, cuando una espina, yo les digo a mis pacientes, una espina llega a mi dedo y el cuerpo lo detecta como un cuerpo extraño, lo primero que sucede es que hay un proceso de inflamación y ese proceso de inflamación está dado por las primeras células de defensa que están en la sangre y que se dan cuenta y que detectan que eso no es parte de nuestro cuerpo. En ese momento, esas células producen sustancias que son precisamente las interleuquinas o interleucinas que van a atraer a otras células con la finalidad de parar el daño de ese cuerpo extraño hacia nuestro organismo. En el pulmón sucede exactamente lo mismo, solo que el proceso inflamatorio es tan intenso que va a haber mucha producción de moco, va a existir mucha inflamación a nivel de alvéolos, de bronquios, y por lo tanto la vía respiratoria se va a obstruir. Es por eso que hemos estado viendo en algunas noticias, en algunos comentarios, que lo ideal es que el paciente, lejos de estar acostado, esté boca abajo para permitir que las flemas por gravedad pueda ser más fácil que el paciente las despeje. Pero todo esto se debe precisamente a la gran inflamación como respuesta a ese cuerpo extraño que es el virus y del cual se acaba de dar cuenta nuestro cuerpo. Entonces, lo que finalmente nosotros buscamos en una primera fase de tratamiento, cuando nos damos cuenta de que el paciente ya empezó con hipertermia, con signos de inflamación, es precisamente parar esa inflamación exacerbada, modularla, como bien lo dijo el doctor Rafa, modularla para que no sea nuestro mismo sistema inmune con su respuesta el que provoque los efectos de hipoxia, dificultad respiratoria y todo lo que viene a continuación. Hipertermia no sé. Te refieres a temperatura, ¿no? Que suba la temperatura, la famosa fiebre. Así es, una respuesta inflamatoria. Hipoxia te refieres a falta de capacidad de absorber el oxígeno, ¿no? Sí, claro, y uno de los primeros síntomas que manifiesta un paciente que se está complicando es precisamente dificultad respiratoria manifestada por sibilancias, por no poder hablar, y eso me habla de proceso inflamatorio a nivel de bronquios. Muy bien, muy bien. También escuché que hablabas de moco, es decir, esta enfermedad del COVID-19 produce una gran cantidad de moco a nivel pulmonar, que es diferente al moco que se genera en la garganta, ¿no? Es diferente porque todos hemos tenido moco y nos hemos enfermado de gripa y hemos expulsado flemas, pero entiendo que hay veces que vienen desde los pulmones y hay veces que vienen solamente de la garganta, ¿es correcto? Es correcto. El moco, como la tos, es un mecanismo de respuesta ante un agente extraño. Tu cuerpo va a tratar de sacarlo y una forma de sacarlo precisamente es producir moco para que éste pueda, en los bronquios hay cilios hay como si fueran unos cepillitos que van a actuar mecánicamente para desalojar ese moco. Y por ejemplo, un paciente que cursa con neumonía, se le prescriben nebulizaciones, o sea, ponerle un medicamento a través de una mascarilla que esté inhalando para fluidificar
o hacer que esa mucosidad sea más ligera y pueda salir fácilmente. Entonces, el moco tiene la misma función tanto en garganta como a nivel pulmonar, el deshacerse o tratar de deshacerse de ese virus que nos está atacando. Entonces, de las primeras cosas que un paciente tiene que estar alerta es cuánta dificultad respiratoria tiene, porque si tiene dificultad respiratoria quiere decir que el bronquio se está cerrando, que ya está en pleno proceso infeccioso, y además aclarabas la parte de hipertermia. Cuando nosotros tenemos un proceso inflamatorio, hay aumento de calor, aumento de la temperatura, porque la temperatura no es otra cosa que la lucha de nuestro sistema inmune, de nuestros glóbulos blancos contra el virus, y eso genera aumento de la temperatura con la finalidad de que el cuerpo pueda deshacerse de ese cuerpo extraño, de esa bacteria y en este caso de ese virus. Ok, muy claro. Por eso entonces, de toda la información que nos ha llegado, recuerdo que una forma de probar si uno no ha sido infectado por este virus es, hagámoslo todos, tomar la respiración, tomar aire, 10 segundos, aguantar el aire dentro de nuestros pulmones, 10 segundos. Yo estoy bien. 10 segundos para ver si no te da algún tipo de tos, ¿correcto, doctora? Es por eso, por esta explicación tal vez lo hacemos, lo hemos hecho, pero no sabemos el por qué. Y ahora nuestros distribuidores y toda la gente que hoy está conectada está entendiendo el por qué esta prueba tan sencilla puede ayudarnos a detectar de forma temprana la presencia de este virus. Así es, y déjame decirte que los casos que yo he sabido de personas que han tenido complicación por COVID, incluso que han llegado al deceso, es precisamente personas asmáticas, personas con antecedentes de tabaquismo, porque ya hay un proceso inflamatorio, en el caso del asma no modulado, una inflamación no modulada, en el caso del tabaquismo, una sustancia extraña que está haciendo daño al tejido pulmonar previamente. Entonces, el punto aquí con todo lo que nosotros estamos haciendo es, y yo creo que más adelante vas a hablar de ello, si tienes un proceso inflamatorio previo, tienes que tomar medidas y urgentemente, o sea, urgentemente aquí, a lo mejor durante el tiempo que yo llevo en Sankey, pues hemos trabajado mucho con todo lo que es síndrome metabólico, que parte de un proceso inflamatorio generalizado, pero aquí recuerda que es la comorbilidad, o sea, los pacientes que desafortunadamente tienen decesos, tiene que ver con las enfermedades previas de tipo inflamatorio que existen. Ok. Muchas gracias, doctora. Muy claro. Muy buena explicación. Nos ayudó mucho a entender este ejemplo de un spin en el dedo. Ahí entendemos claramente cómo empieza ese proceso inflamatorio, cómo nos empieza a molestar, cómo empieza a generarnos esta inflamación, inclusive puede salir sangre. Nos molesta mucho el dedo. Es lo mismo que está pasando, bueno, a nivel pulmonar. Dadas las diferencias, obviamente, pero para que entendamos un poco más lo que hace este virus dentro de los alvéolos en los pulmones. Doctor Sansen, ¿qué quisieras agregar específicamente sobre este tema de la tormenta de citocinas y lo que sucede a nivel alveolar, complementando lo que decía la doctora Molina? Sí, prácticamente es un comentario extra lo que dice, nuestros pulmones se convierten en el campo de batalla. Por eso es que se destruye todo el tejido pulmonar. Entre que se quiere defender el cuerpo y están los virus siguiendo atacando, entonces se convierte en un campo de batalla que termina por destruir todo. Como dice la doctora, se empieza a llenar de líquidos, se empieza a llenar de desechos celulares, al ratito se llena de pus, se llena de muchas cosas. Por eso los pacientes se van complicando tanto. Y de ahí es la importancia del uso del ASH, porque como menciona el doctor Pámanes, tenemos algo que nos ayuda a que nuestra inmunidad esté modulada. Por eso son unos inmunomoduladores, para que todo el proceso sea más tranquilo. De los pacientes, y lo que mencionaba también la doctora Luz, empiezan a tener las fallas respiratorias, la falla de oxigenación, y nosotros con lo que estamos haciendo la evaluación con nuestros pacientes, que ya tenemos problemados con esto, es con un oxímetro, ¿verdad? Que es un pulsoxímetro, que es algo como el glucómetro para los pacientes con diabetes,
y ahora nosotros estamos haciendo esa vigilancia en casa y que nos estén dando un reporte de cómo está su frecuencia cardíaca y sobre todo cómo está su oxigenación. A nivel del mar, la oxigenación es entre el 94 y el 100%. Entonces, estos pacientes regularmente que empiezan con estos problemas, lo que hacen es incrementar la frecuencia respiratoria para seguir manteniendo esa oxigenación en forma correcta, pero llega un momento en que ya no alcanzan. Por eso a veces vemos pacientes que se desploman. No sé si recuerdan, había imágenes donde el paciente se desplomaba en la calle porque ya caía en una situación de hipoxia muy severa, porque el pulmón va compensando. Entonces, una forma temprana de poder ver cómo está nuestra función pulmonar, pues es a través de estar haciendo vigilancia con un oxímetro, que es muy fácil de tener en caso de pacientes que tenemos ya ahorita en control en sus casas, así lo estamos haciendo. Y nos está dando buen resultado para no tener que mandarlos a hospitalización, y de eso nos da la tranquilidad de que el paciente se está respondiendo bien. Muy bien. Perdón, doctor, estos oxímetros se venden en una farmacia. Sí. Son aparatos muy simples de comprar, supongo que son accesibles, económicos. Se ponen en el dedo, yo los he visto, te los pones en el dedo y de hecho me los han puesto en algún momento para ver mi nivel de oxigenación, ¿correcto? Así es, muy bien. Y es muy fácil y está accesible, no es un aparato muy costoso y te da la lectura de tu frecuencia respiratoria y tu nivel de oxígeno. Entonces, con la prueba que estamos haciendo de sostener la respiración cuando nosotros estamos sanos, pues ya tenemos un pacientito que ya tenemos la situación de que está en problemado, hacerle esa revisión va a ser muy fácil para decidir si lo podemos mantener en la casa o ya tenemos que llevarlo a internar. Muy bien. Okay. Adelante. Muy claro, muchas gracias, doctor. Doctor Pámanes, Rafael Pámanes, ¿qué quisieras agregar a esto que han comentado tus colegas? Pues bueno, en realidad creo que de lo más importante hasta este momento, con el tema de que hemos visto, el punto número 1 de la enzima PCL3 Pro y el tema de la tormenta de citoquinas, creo que un punto fundamental hasta ahorita, lo que llevamos visto, es que no cabe duda que el tema preventivo es fundamental. Yo siempre les he dicho a los pacientes desde que arrancó todo esto, que si en algún momento encontrábamos la presencia de una carga viral, es decir, nos encontrábamos frente al virus, no es lo mismo que tu cuerpo se encuentre perfectamente preparado para este encuentro, a que te encuentre altamente tóxico, por un lado, mal nutrido y mal suplementado. Por eso es que Velash tiene un punto clave en estos momentos, ya vimos, para la replicación del tema viral y número 2, para poder mantenernos con un nivel de desinflamación, que muy bien lo explicaba ahorita la doctora y concuerdo con el doctor Sansen en el sentido de que tenemos que ir antes de esto. Y bueno, creo yo que este tema de la tormenta de citoquinas, añadido a lo que ahí ya se sabe también con respecto a la cuestión vascular y la cuestión de coagulación que se puede generar también, esto también tiene una base en el proceso inflamatorio. O sea, no hubiese generado un problema vascular o un problema de coágulos, un problema de lo que ahorita los pacientes con COVID pueden estar falleciendo, que es la coagulación intravascular diseminada, si no hubiese habido inflamación. Por eso modular esta cuestión es sumamente importante y más importante es que nuestro propio cuerpo ayude a que no lleguemos a estos factores. Por eso vuelvo a insistir en el tema de la señalización que tiene Velash a través de sus metabolitos y que, bueno, como te repetía como te decía hace un momento, ya hay estudios publicados en la revista Science por universidades prestigiosas donde está prácticamente demostrado este tema de la enzima y que ya con este dato que tenemos de cómo Velash inhibe la enzima, podemos ayudar muchísimo a los pacientes desde varios ángulos, ¿verdad? Me metí un poquito en el tema de la toxicidad, pero sabemos que Velash tiene
una acción específica a nivel de hígado, haciendo una desintoxicación hepática en fase 1, fase 2, que quiere decir las fases a través del cual el hígado nos ayuda a todos los seres humanos a limpiar nuestro cuerpo constantemente. Y Velash ayuda a eso también. Es otra forma de ayudar a los pacientes al estar tomando la fórmula. Muy bien, muchas gracias. Espero que estén tomando muchas notas. Espero que estén aprendiendo muchísimo. Ahora vamos a pasar a este tercer factor fisiológico, fisiopatológico, llamado la atracción de células natural killer. Son estas células asesinas que son una protección inmunológica. En este caso para atacar infecciones de virus como la influenza, el coronavirus, activan este tipo de células natural killer. Estas células inmunes detectan células infectadas y mecanismos de citotoxicidad activados. Atacan directamente a las células infectadas por el virus, disminuyendo su reproducción. Entonces, pues este es el tercer factor del que estamos hablando, porque primero quiero que entendamos lo mejor posible en términos coloquiales qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo para después entender lo que hace el producto. Es muy importante entonces entender esta enzima 3L-Pro, la tormenta de citoquinas y ahora estas células llamadas natural killer, que se ve que son, y ahorita los doctores ahondarán más en el tema, pues células verdaderamente poderosas para atacar cualquier ente extraño que quiera infectarnos, que quiera dañarnos o inclusive matarnos. Ahora le cedo, para ir haciendo un pimponeo variado, le cedo la palabra primero al doctor Sansen para que nos ahonde un poco más, si quiere agregar algo con algún ejemplo de qué son estas células natural killers para entenderlas mejor. Adelante, doctor. Pues estas células killer, desde que las bautizaron, hijos, les pusieron un nombre así muy feo porque es células asesinas, cuando en la realidad pues son células de defensa de nosotros, son unas células que están ahí listas para protegernos ante cualquier situación que se presente para defendernos. Es como nuestro ejército interior que tenemos. Es un ejército que está listo para poder ayudarnos. Estas células lo que se encargan es de ver cuando ya hay unas células que están infectadas, estas células ya están señalizadas y ahí se ve en el dibujo cómo está atacando también en este proceso es su target, es su zona de atención, ¿verdad? Entonces, durante la infección por un virus, tanto de influenza como un coronavirus, se activan estas células de defensa, específicamente en el tema que estamos hablando ahora. Y estas células inmunes detectan también células infectadas y por mecanismos de citotoxicidad activados, van y hacen que esas células se colapsen y se destruyan. Entonces, tiene ese gran mecanismo de acción o de diferenciación, de tal manera que nos protege de tanto de virus, de bacterias y de muchas cosas. Y entonces tenemos dos tipos de inmunidad, como decía la doctora hace rato. Hay una inmunidad inespecífica, ¿verdad?, que se da para cualquier enfermedad que tengamos en determinado momento, nos exponemos a ella y nuestro cuerpo va a hacer esa inmunidad. Y tenemos la inmunidad específica, por ejemplo, cuando nos ponen las vacunas, ¿verdad? Entonces, ahorita que no hay nada para poder trabajar contra este virus, que no hay vacunas ni nada, este mecanismo es esencial para podernos proteger. No sé si quede claro allí en ese sentido, de que tenemos aprovechar que nuestro cuerpo tiene esa inmunidad inespecífica trabajando ahorita directamente y activada muy bien con nuestro Velash. Muy bien, doctor, muy claro, muchas gracias. Doctor Pámanes, ¿quisieras agregar algo a lo que dijo el doctor Sansen? Creo que lo ha dicho de una manera muy precisa el doctor Sansen y lo único que puedo contribuir es que normalmente cuando nos vemos invadidos por un virus, inmediatamente empiezan mecanismos de señalización dentro de nuestro cuerpo para mandar mensajes específicos a nuestro sistema inmune y este tipo de respuesta inmunológica innata va a dar como respuesta el que estas células, natural killer cells, empiecen a
sin necesidad de que haya un anticuerpo que dé una señal para esto, sin necesidad de eso, inmediatamente identifican principalmente la respuesta a virus, pero yendo directamente, como le decía muy bien el doctor, a atacar a esta célula infectada con una acción que se llama citotóxica. Por eso también a estas células se les ha llamado linfocitos T citotóxicos. Es exactamente la misma célula. Son cierto tipo de células de nuestro sistema inmunológico que se llaman linfocitos y que se dedican a contribuir a que este virus no se siga expandiendo, destruyendo o generando apoptosis o una muerte celular en esas células que han sido infectadas. Entonces, es muy importante porque en tan solo 3 días, 72 horas de todos estos síntomas que decía la doctora que se están desarrollando, ya estamos desarrollando nosotros esa capacidad. Y si estamos con VELASH desde el primer síntoma, desde la primera manifestación clínica, pues le vamos ganando tiempo al tiempo. Eso es bien importante. Excelente, muy bien. Muchas gracias, doctor. Doctora Molina, ¿algo más para ya pasar al estudio clínico y los resultados? Adelante. Creo que es muy importante aquí el tema de cómo potencializar el tratamiento preventivo, sobre todo. Recuerden que nuestra medicina puede ser dividida en medicina preventiva, primaria y secundaria. Si un paciente no está enfermo, que nunca enferme, y si ya está enfermo, que no se complique, que es la medicina preventiva secundaria. Creo que en lo que requiero andar es en la parte que se me hizo impresionante a la hora de revisar el protocolo de investigación. Hasaki lo que hace es incrementar la cantidad de butirato. Y aquí quiero hacer referencia a algo que vimos en algún momento en una presentación que nos hiciste favor de compartir, Alejandro, en donde se marcaba el tipo de metabolitos que tiene una persona sana y una persona enferma y cómo se crean esos metabolitos. Entonces, la ingesta, no voy a ahondar mucho en esto porque es parte de un tema muy largo, muy profundo. Sin embargo, sí quiero recalcar que si queremos detener la invasión por COVID, mínimamente tendremos que estar utilizando dosis de VELASH preventivas con efecto antiinflamatorio, que yo creo que vas a ahondar igual ahorita en la parte de todo lo que es NRF2, pero también dejar muy claro que el tema de estimular la citotoxicidad de estas natural killer en el intestino tiene que ver con un metabolito que se está produciendo cuando nosotros consumimos Hasaki, que se llama butirato. Entonces creo que esa es una parte muy importante porque en términos simples, una natural killer lo que va a hacer es encontrarse de frente al agresor y va a liberar sustancias que lo van a matar. Es como si le dieras una pistola y matara al agresor que quiere entrar a tu casa. Entonces, VELASH y Hasaki no pueden faltar en toda esta parte preventiva, porque tarde o temprano estaremos expuestos por cualquier circunstancia a la presencia de COVID. Y el tema aquí es, si no hay de otra, lo único que el gobierno está haciendo es parar la curva para que los hospitales no se saturen y no tengan que hacer un triage para elegir a quién le ponen un respirador y a quién no, que ese es otro tema también que ya vimos, pero finalmente los servicios de atención han sido sobrepasados. México no está preparado. Si los países con mayores recursos económicos han sido superados para la atención de sus enfermos, pues menos México. México no está preparado y lo único que estamos haciendo con esta fase de quedarnos en casa es evitar que haya una curva de contagio muy grande. Sin embargo, la economía tiene que seguir, la vida tiene que seguir y finalmente el tema aquí de una persona económicamente activa es ¿qué hago para poder salir y no morir? Literalmente. Solo eso quisiera agregar, Alex. Alex, ¿sí me escuchas? Aquí estoy, por supuesto. Y decía que
que gracias por la participación, estoy totalmente de acuerdo. Hay estudios que hablan confirman que un alto porcentaje, arriba del 80% de las poblaciones en el mundo, no nada más en México, Colombia, Estados Unidos, sino en el mundo, vamos a acabar en algún momento pues infectados por este virus. O sea, va a ser inevitable porque es un virus que se multiplica muy fácil, que se contagia de una forma, al parecer, como nunca antes vista. Entonces, ese es el tema. Se va multiplicando y lo vamos a agarrar, porque no podemos estar encerrados en las casas toda la vida, es imposible, se colapsaría todo el sistema económico también, porque se ha frenado la economía. La semana pasada hablábamos de ello y ahora pues simplemente estamos ayudando a que la curva se frene, no sea tan exponencial, pero pues definitivamente vamos a acabar con esto y no va a terminar en un mes ni 2 meses. Es un tema tal vez que llegó para quedarse mientras no haya una vacuna y nos vacunen y todo lo que implica el proceso de vacunación y tener, pues imagínense, 7,000 millones de vacunas para todos los humanos. Estamos hablando de cantidades inimaginables, que suenan simples, pero ya la parte operativa, logística de vacunar a esa cantidad de humanos va a llevar, no sé si meses o años, no lo sé. Entonces estamos hablando de que esto le cuelga, no va a ser rápido, nada más para que nos vayamos preparando. Vamos a regresar, espero, pronto a nuestras vidas normales, pero vamos a acabar agarrando este virus, como agarramos el de la gripa, tal vez una vez al año, y nos enfermamos de gripa, o no sé, varias veces al año, depende la persona y su sistema inmunológico, precisamente, y pues simplemente aquí estamos hablando de prevenir y de estar fuertes y cada vez más fuertes. Creo que ese es un mensaje fundamental que tienen que entender todos los que hoy están escuchándonos. Y de verdad, esto no es temporal ni va a durar un mes más. Va a durar inclusive tal vez años y tenemos que estar listos para ello. Entonces, es fundamental lo que acaba de decir la doctora y estoy totalmente de acuerdo con ella. Sigamos pues avanzando en la presentación. Pues obviamente sabemos que nuestro Velash contiene un ingrediente llamado Orisod, un Orisod que ha sido desarrollado en Japón. Es un grupo, básicamente son metabolitos, enzimas biológicamente activas. Eso es lo interesante, que son biológicamente activas, obtenidas a través de bioreactores de fusión fría, que tienen diferentes propiedades para ayudar en el combate a diferentes tipos de virus. Estos metabolitos, estas enzimas biológicamente activas, pues son las que llegan a las células, son las que llegan a la microbiota, son las que contienen todos nuestros productos. De hecho, los 4 productos que tenemos en Sankey son metabolitos. Los 4 productos son metabolitos. Iner 7, Cronuit, Velash, Hasaki, son metabolitos. Simplemente son metabolitos que obtenemos de diferentes fuentes que tienen diferentes funciones. Y recordar también que tenemos un proceso patentado, un proceso único, un proceso que solamente nosotros conocemos a detalle. Nuestros científicos, me refiero de Sankey Mayor, conocen a detalle para poder producir estos metabolitos que son biológicamente activos, que realmente son funcionales cuando llegan al lugar que tienen que llegar. La mayoría de la suplementación que hoy se tiene en el mundo y que compramos a través de tiendas nutricionales, tiendas naturistas, empresas de venta directa o multinivel, a través de supermercados o farmacias, no tienen enzimas biológicamente activas que podemos decir que son inteligentes, que pueden llegar a la célula y activar un marcador epigenético o desactivarlo, generar un factor de microcirculación y aumentarla, o generar un factor, activar un factor antiinflamatorio para que el cuerpo reaccione mejor ante una presencia externa como este virus. Entonces, esto es también muy importante que lo entendamos y sepamos la ventaja competitiva que tenemos, porque hoy sé que todas las empresas que venden nutrición están diciendo que sus productos sirven y que son para el sistema inmunológico y que te los tomes y bla, 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 bla. Yo cuestiono cuáles realmente tienen estudios clínicos, cuáles tienen bioreactores de fusión fría. Yo en esa parte me gusta meter, soy ingeniero químico, esa parte del proceso me encanta y definitivamente yo sé,
porque he visto los procesos que se utilizan para elaborar productos nutricionales, suplementos alimenticios en específico, y yo sé que no tienen ni siquiera reactores en el proceso. Son mezclas de polvos, son procesos físicos, así se les llama, donde se mezclan una serie de ingredientes en una mezcladora, que es como una licuadora enorme, y se obtiene un polvo en una cápsula, en una tableta, puede parecer un producto farmacéutico, un fármaco, un medicamento o un suplemento que tiene muy bonito empaque, pero no son consecuencia de un proceso químico generado en un reactor. Es muy diferente. Y controlar procesos químicos en reactores es todo un reto, porque hay que controlar la presión, la temperatura, la humedad, diferentes condiciones que se manejan en un reactor. De hecho, una de las clases que tuve en ingeniería química era ingeniería de reactores, precisamente. Y era una de las clases más complicadas. Se usan puras ecuaciones diferenciales. Es complejo controlar un reactor, créanme, controlar el proceso. Y bueno, pues nosotros hemos descubierto un proceso en un reactor en frío para que la temperatura tampoco se dispare y se mantenga el metabolito vivo, biológicamente activo, para que pueda llegar a tus células. Y ahí es donde entra la nanocápsula. La nanosfera precisamente es para proteger este metabolito. El metabolito o los metabolitos vienen en las nanosferas, por eso decimos también que somos nanotecnología, pero si lo entendemos de una forma simple, la nanotecnología es solamente el vehículo. Es un vehículo, imagínense una nave espacial del tamaño de un átomo o de una molécula nanométrica, y en esa nave dentro vienen los conductores de la nave. Los conductores, los que manejan la nave, son los metabolitos. Esos metabolitos son los que tienen que llegar, son los conductores que saltan de la esfera, que es la nanosfera, que es el vehículo, y llegan a reparar lo que tienen que reparar dentro de la célula. Espero que esta explicación les haya ayudado a entender algo que tal vez todavía no entendían y por qué Sankey dice que es nanotecnología. Y es precisamente por eso. La nanotecnología es simplemente el vehículo. La biotecnología es porque estamos manipulando la naturaleza para obtener tecnología de la biología. En este caso, del romero y del olivo, para hablar específicamente del velash. Entonces, por eso también hablamos de un proceso biotecnológico y nanotecnológico. ¿Ok? Entonces, bueno, esto también es importante que lo hayan anotado. Espero que lo hayan tomado las notas. Espero que estén apuntando rápidamente y estén escuchando todo lo que están contribuyendo nuestros queridos doctores en esta charla. Ahora sí vamos a entrar a los estudios clínicos y básicamente en los estudios que ahorita vamos a revisar cómo el velash inhibe la proteasas 3L-Pro, la cual es la responsable de la replicación viral, ya hablamos mucho de ello, dando como resultado la inhibición de la reproducción del virus dentro de la célula. Por otro lado, el velash con Orisoft en CIM5 disminuye la tormenta de citocinas y estas interleucinas de las que hablábamos, como la IL-1 beta, la IL-6, la IL-17D, la NF-kappa beta, especies reactivas de oxígeno que son radicales libres, entre otras. Y estimula las líneas de defensa contra el COVID-19, que son los linfocitos natural killer, que hablaban perfectamente nuestros doctores, dirigiendo su ataque directamente a las células pulmonares infectadas. Pues con todo esto, podríamos decir que el complejo Orisoft en velash ha demostrado tener una acción directa en contra del virus SARS-CoV-17, COVID-19 o CoV-2, por lo que puede utilizarse como un coadyuvante, eso es importante, esto no es una vacuna, es un coadyuvante en la prevención y manejo del COVID-19. Ahora sí entremos a los estudios hechos in vitro y en vivo. Algunos fueron hechos in vitro, ahorita vamos a hablar como este del 3L Pro, por el tipo de estudio que se hizo. En este estudio se demuestra la acción de velash sobre la enzima 3L Pro y la replicación de este virus COVID-19. Hicimos un estudio de velash contra estos diferentes tipos de virus, entre ellos el SARS, que es un tipo de coronavirus, todavía no se hizo con el COVID-19, porque cuando se hizo esto fue diciembre, el estudio clínico empezó en diciembre, y en diciembre todavía no había comenzado apenas en China, pero no se había hecho público que existía este tipo de virus.
Entonces hicimos un estudio con un tipo de coronavirus similar llamado SARS, que ya se ha conocido anteriormente, que conocemos, y es un tipo muy similar de coronavirus al COVID-19. Y se estudió la 3L-Pro, que es la enzima que es necesaria para la reproducción de las proteínas. Se incubó un sustrato fluorogénico de 3L-Pro y de velage durante 16 horas y se midió, este es el proceso del estudio clínico, se midió la fluorescencia a 490 nanómetros y se observó básicamente una disminución de la fluorescencia dependiente de la dosis que demuestra la inhibición de la enzima 3L-Pro por velage. Aquí se ve la cantidad de microgramos por mililitro de velage y cómo hay una disminución de esta fluorescencia, lo cual pues confirma que velage inhibe la reproducción del virus SARS en las células hasta en un 83.9%, casi un 84%, lo cual es muy significativo, muy significativo. Y pues quisiera darle ahora el micrófono al doctor Pámanes para que nos comente más sobre este primer resultado de los estudios clínicos que hicimos con el virus SARS. Doctor Rafael Pámanes, adelante. Perfecto, muy bien. Bueno, creo que es muy interesante el tener ya estudios clínicos donde tenemos virus muy específicos y como lo has mencionado acertadamente, a mí algo de lo que me llamó la atención fue que aún no teniendo el SARS-CoV-2 como parte de este estudio, ya había algo similar, ¿verdad? Y aparte de esto, pues lo conocido, hay muchas personas que mueren en el año por influenza tipo A o tipo B también, y pareciera que ha perdido trascendencia o interés y sigue siendo fundamental el poder hacer este tipo de prevención, aún con la vacunación. Entonces, creo yo importante que este fenómeno o este estudio en donde estábamos, donde se hizo a través de la disminución de la fluorescencia, ¿sí? Cómo las dosis aplicadas de velage pudieron inhibir la enzima 3L-Pro. Es un avance importantísimo. Creo yo que ahora, conociendo que el virus de SARS-CoV-2 usa la misma enzima 3L-Pro para reproducirse, podemos generar un estudio clínico a posteriori que también demuestre que efectivamente velage vuelve a demostrar que es efectivo contra el COVID-19. Creo que ahí se abre una puerta importantísima en esto por hacer esa relación o esa correlación de las piezas del rompecabezas, en donde claramente sabemos cuál es la enzima a través de la cual se reproduce el virus y por otro lado, qué es lo que velage hace con esta enzima. Ahí es donde unimos las piezas del rompecabezas y podemos decir que podemos tener una definitivamente acción importante con esto. Muy bien, doctor. Ya les vamos, tendrán noticias muy pronto para que podamos hacer algunos estudios en México. Doctora Molina, adelante, te cedo el micrófono. Gracias, Alex. Comentaban dentro de las preguntas que se están dando en el chat acerca del tema de por qué se está agregando antibióticos, se están agregando también antirretrovirales. Créanme que desde el área médica, con lo que se sabe actualmente en las instituciones, se está haciendo todo lo posible por contrarrestar el daño por COVID. Sin embargo, creo que es muy preciso y estamos muy a tiempo de, con toda la gente que está inmersa en este chat en este momento, que forman parte de nuestra, puedo llamar, línea de defensa, de asesores de bienestar, de transmitir la información de que el punto no es que permitas ya la entrada de COVID, sino que lo frenemos, que paremos, que potencialicemos nuestras defensas previamente, porque déjenme decirles que es un gran porcentaje en el que se inhibe la proteasa, alrededor del 89.3 según lo que dicen los estudios clínicos. Te estoy hablando que tienes un 90% de probabilidades
de matar al virus una vez que esté dentro de tu cuerpo. Sin embargo, aunque tenemos VELASH, creo que no tienes que esperar a estar infectado. Tienes que tomar cartas en el asunto para no tener un estado inflamatorio previo que te haga susceptible a la infección y susceptible a una complicación, ¿no? El punto no es si ya lo tengo, me tomo una caja de VELASH diario, o sea, no sabemos cómo va a reaccionar tu cuerpo, no sabemos qué daño previo tienes, no sabemos qué tan tapadas están tus arterias por proceso inflamatorio, por daño metabólico. Entonces el punto aquí es, si tienes síndrome metabólico, no esperes a que el COVID te invada y haz algo. Creo que en esencia es lo que tendría que agregar, Alex. Totalmente de acuerdo, doctora. Muchas gracias. Doctor Sansen, ¿algo más que agregar en este punto? Pues sí, básicamente lo que remarcar aquí, VELASH inhibe la reproducción del virus SARS en las células hasta un 83.9%. Yo creo que al final eso, aunque sabemos que no es el COVID, ¿verdad? El 19, pero tener esta información es fundamental para nosotros tener toda la confianza de estar tomándolo y estarlo promocionando con prescribiéndolo con nuestros pacientes con toda confianza y recomendándolo los distribuidores para que esto tengamos un proceso de inmunidad. Sabemos que lo acabas de mencionar ahorita, esto no se va a acabar, ¿verdad? Esto va para largo y creo que este virus se queda con nosotros igual que los de influenza y todos los demás virus que están por ahí. Entonces, tenemos que hacer estrategias de cuidado, ¿verdad? De prevención. Lo que nos están marcando las autoridades bien importante, el aislamiento social, el uso del cubrebocas, el lavado frecuente de manos, etcétera. Pero utilizar esto nos va a evitar que las personas puedan seguir reinfectando más personas. Y al final podríamos tener una inmunidad de grupo, que es lo que estamos buscando ahorita, la inmunidad de grupo o la inmunidad de rebaño, que es cuando menos personas infectantes están infectando más personas. Y creo que con VELASH lo podemos lograr. Aquí, por ejemplo, yo me he estado dando la tarea de estar cuidando, vamos a decirlo así entre paréntesis, a mi grupo que tengo de bienestarios en mi red. Y todos los días hago la pregunta de cómo se sienten y si hay alguna sintomatología o algún problema donde podamos orientarlos o ver si hay que dar alguna opinión. Y afortunadamente, lo que vamos de este tiempo, ninguno de mi grupo ha traído síntomas, no ha traído problemas. Y eso para mí me da mucho gusto porque veo ahí la eficacia de VELASH, por lo menos en esta protección. Y coincide con esto que nos está diciendo aquí, que estamos trabajando sobre esa inhibición y también hacia el futuro tener esa protección de grupo. No sé si queda ahí claro esa idea. Sí, ahondar en el tema de la inmunidad de rebaño, me gustaría que lo expliques un poquito más qué significa. Todos lo hemos escuchado, pero tal vez nuestra audiencia no lo entiende bien. ¿Cómo se logra esta inmunidad de grupo? Sí, regularmente sabemos que esta es como una inmunidad colectiva, ¿sí? Se refiere en que el mayor número de pacientes o de población adquiere inmunidad ya cuando el virus ya no está tan activo, ¿verdad? Que ya hay más personas que han sobresalido, han podido sobrepasar la enfermedad. Incluso hay mucha gente que se va asintomática, no hay problema ya, pero está generando anticuerpos. Ahora se hizo esa inmunidad sin que hubiéramos tenido la vacuna. Como pasó con el virus de la influenza, ahora mucha gente ya no se vacuna porque ya tiene esa inmunidad de grupo o de rebaño. Entonces aquí este virus, por lo general, tenemos que afecta a 2 personas, se va 1 a 2. Y decían que mientras más gente se enfermara íbamos a tener la enfermedad más controlada o esta inmunidad de rebaño más rápido, pero no. Mientras más aislamiento social tengamos, el virus, el cuerpo se va a defender solo, va a hacer sus propias defensas y no vamos a seguirlo transmitiendo con la misma letalidad que tiene o el mismo grado de afectación que produce. Muy bien, muy bien. Inclusive se hablaba de que la cantidad de personas infectadas
en el mundo, no nada más en México, porque claramente en México se ha cuestionado mucho el número de personas que están reportadas oficialmente porque no hay forma de medir, hay muy pocas pruebas y no hay una correlación clara entre la cantidad de gente que se ha enfermado contra el tamaño de población y el contacto que tuvimos anteriormente con la población norteamericana, que es hoy el país que más infectados tiene. Y pues Estados Unidos claramente tiene muchísimo más pruebas, tiene un sistema de salud muchísimo más robusto, muchísimo más fuerte, mucho más preparado para este tipo de situaciones, cosa que México no. Entonces, yo creo que el número de infectados, inclusive lo dijo el subsecretario López-Gatell, podría ser fácilmente por 8. O sea, lo que está hoy reportado lo podrías multiplicar por 8 y eso significaría el número de infectados en México, porque no lo hemos reportado y muchas personas son asintomáticas, traen el virus, pero no sabemos que lo traen y nos pueden haber ya contagiado. Entonces, lo entiendo muy bien y creo que ya nuestra audiencia hoy lo está entendiendo mucho mejor que antes. Muchas gracias. Okay. Ahora pues vamos a hablar también de los estudios in vitro y en vivo de la acción de Velage contra o más bien sobre la actividad de las células natural killer. Se tomaron muestras de sangre en pacientes del grupo Velage y el grupo control y la atracción de estas células se evaluó al principio y al final del estudio midiendo la lactato deshidrogenasa liberada por las células objetivo. Con esto se pudo medir cuánto se reactivaba este sistema de acción de células NK y el resultado es contundente también. La actividad de estas células se incrementó en un 38.8%. En el grupo control o placebo no se observaron cambios significativos. Entonces podemos concluir que pues Velage estimula el sistema inmune a través de la atracción y acción de estas células natural killer. Doctora Molina, rápidamente, ¿quisieras agregar algo a esto que también es contundente? Creo que la parte de realizar el estudio paralelamente y algo que observaba en cuanto al protocolo que se hizo es que fueron estudios dobles ciegos, aleatorizados, controlados, y que eso nos da una evidencia científica total de que Velage funciona y de que finalmente si estamos teniendo un incremento parcial de esa inmunidad, pues es probable que al elevar en esa cantidad nuestras células, la infección pueda ser detenida antes de que cause sintomatología. Recuerden que hay un periodo previo a la aparición de la enfermedad, que es una fase subclínica, en donde tu cuerpo está tratando de mantener el equilibrio y están precisamente todo este tipo de células controlando la infección viral. En el momento en que tú tienes la infección viral es porque tu cuerpo no alcanzó a parar esos virus que entraron de inicio y la cuenta es tan grande ahora que nos produce sintomatología clínica. Entonces, el que se pueda favorecer el incremento de este tipo de células que paren la infección antes de una fase clínica, pues va a ser totalmente la diferencia con el resultado a corto, a mediano y a largo plazo en la población y en todo el contexto en el que estamos. Muy bien, doctora, muchas gracias. Doctor Pámanes, adelante, ¿algo más que quieras agregar con respecto a esta diapositiva? Cuando hablamos de porcentajes de acción de Velage con un estudio clínico RCT, que es lo que muchos médicos piden, estamos dándole contundencia a un resultado. Ya vimos, ¿verdad?, la capacidad que tiene el Velage de inhibir la enzima que replica el virus. Ya vimos la capacidad que tiene de elevar las natural killer cells. Y si nosotros vamos sumando cada uno de estos beneficios y aunamos a esto que recién tocabas con el doctor Sansen de la inmunidad grupal, ¿verdad? O la inmunidad colectiva o comúnmente llamado de rebaño, que básicamente es el cortafuegos para que no llegue a la gente desprotegida
en donde toda la gente que ya tiene inmunidad protege a los que no tienen inmunidad. La verdad es que estamos frente a una herramienta preventiva y terapéutica de gran valor. Es lo que puedo añadir. Excelente, muchas gracias. Doctor Sansen, adelante. Sí, nada más, pues yo creo que reforzar lo que comentamos al inicio, este reporte o este estudio in vitro, ¿verdad? Nos demuestra ahí cómo Velash estimula el sistema inmune a través de la atracción y acción de las células natural killer. Y vemos ahí cómo a través de este marcador, ¿verdad? Que es la deshidrogenasa, el lactato de deshidrogenasa o la deshidrogenasa láctica, pues nos demuestran, ¿verdad? Porque muchas veces nos piden eso, ¿y cómo me demuestras que está funcionando haciendo esto? Pues aquí tenemos ya un estudio donde podemos decirlo con claridad, cómo se están estimulando esas células natural killer al aumentar esa sustancia. Y eso es todo de esta diapositiva. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y bueno, pues este estudio también es muy importante. Se hizo este estudio en 20 atletas voluntarios sanos, quienes durante 30 días fueron expuestos a ejercicio extremo para generar la liberación intensa de citocinas, similar a la que se genera en un proceso inflamatorio agudo en el organismo cuando se contrae una enfermedad de este tipo. Se midió en sangre los niveles de IL-6 y el factor de necrosis tumoral alfa, TNF-alfa, ambas potentes citocinas proinflamatorias. Los niveles de IL-6 de los atletas que tomaron Velash disminuyeron un 58%, en tanto que los que tomaron placebo solo un 22%. Los niveles de TNF-alfa de los atletas que tomaron Velash disminuyeron un 54%, en tanto que los que tomaron placebo solo un 14%. Esto en 30 días de consumo del producto. Me gustaría que comentemos al respecto. Le doy el micrófono ahora al doctor Sansen para que comience hablando sobre este tema tan importante sobre la tormenta de citocinas. Sí, bueno, aún no mucho, ya la doctora Molina nos había explicado muy bien acerca de esto. Y aquí en este caso, por ejemplo, nos ponen este estudio con los deportistas, porque precisamente una de las situaciones, ahí se perdió la pantalla. Sí, te estamos escuchando, quité tantito la presentación, pero la regreso en menos de un... Sí, para explicar un poquito ahí de esa diapositiva, en donde ponen a unos atletas a hacer el ejercicio y ahí se libera todo ese proceso de citoquinas. Por eso cuando hacemos ejercicio, pues casi todo, si no estamos acostumbrados, al segundo, al tercer día vamos al gimnasio y al segundo, tercer día, pues prácticamente estamos adoloridos de todo el cuerpo, porque se ha liberado muchas sustancias dentro de nuestro cuerpo precisamente de procesos inflamatorios, ¿verdad? Y eso, cuando nos enfermamos, pues prácticamente sucede lo mismo. Esta tormenta de citocinas es una tormenta o es una batalla mortal que se libera dentro de nuestro cuerpo entre las bacterias o los virus o las sustancias que acaban de entrar a nuestro cuerpo y nuestras defensas que están activándose en ese proceso. Entonces aquí se liberan todas esas citoquinas proinflamatorias para empezar a defendernos. Ahora, dentro de este proceso también, ¿verdad? Que no es enfocado directamente aquí, pero sí nos explicaría por qué los pacientes que tienen comorbilidades ya están con un hándicap y vemos que esos pacientes pueden fallecer más fácilmente, porque el puro proceso de obesidad ya está liberando ese exceso de citoquinas dentro de nuestro cuerpo. Y entonces al tener un problema, por ejemplo, al exponernos a este virus, pues lógicamente esa tormenta de citoquinas se da con mayor intensidad porque ya venía sobre un terreno ya dañado, entonces no hay otra solución más que termine el paciente en muy malas condiciones porque ya trae un proceso previo de enfermedad. Entonces, esta tormenta de citoquinas, pues es muy importante entenderla y también demostrarla, como al momento que nosotros tomamos el Velash con su
efecto antiinflamatorio, que ahora en el nuevo Velash 5 vemos que tiene hasta, o sea, un porcentaje más alto de antiinflamación, pues nos puede ayudar a disminuir esa tormenta de citoquinas. Muy bien. Muy bien, doctor. Adelante, doctora Molina. Gracias, doctor Sansen. Ok, creo que entiendo el por qué eligieron hacerlo con deportistas o con gente a la que pusieron a hacer ejercicio. Y lo que sucede es que cuando a una persona la pones a hacer un ejercicio extenuante en donde no hay la capacidad pulmonar para oxigenar adecuadamente sus tejidos, la persona cae en algo que se llama metabolismo anaerobio. Definiendo rápidamente lo que es metabolismo, es el proceso mediante el cual los nutrientes que tú comes van a ser ocupados por la mitocondria, que es la central energética de nuestro cuerpo, que es un organelo que está en las células, para la generación de energía. Entonces, en el momento que esta persona cae en ese metabolismo anaerobio, es decir, utilizar los nutrientes pero sin oxígeno, esto lo lleva a hipoxia o falta de oxígeno en todos los procesos metabólicos, lo que conlleva a estrés oxidativo, que es un tema del que hemos hablado muchísimo y que es precisamente la pérdida del equilibrio redox o de óxido reducción. Es decir, tu cuerpo está produciendo más cantidad de óxido por esa falta de oxígeno que el que produciría si no estuviera sometido a ejercicio o si no estuviera sometido a una enfermedad grave. Estos radicales libres que no pueden ser parados por el sistema enzimático que nosotros tenemos, porque son demasiados, producen daño en esa central energética, producen daño estructural y por lo tanto daño funcional, porque finalmente nuestros tejidos están constituidos también por proteínas, por sus partes más pequeñas que son aminoácidos. Cuando esta mitocondria se daña, entonces deja de metabolizar todos los nutrientes y nos lleva a un proceso muy interesante que es la formación de glicación y peroxidación alrededor de la célula, que es grasa, carbohidratos y proteínas que no se pudieron digerir por la mitocondria, que no pudieron ser utilizados para su función, que era darle energía a tu cuerpo para sus funciones vitales. Y cuando estos se juntan alrededor de tu célula, se convierten en algo que se conoce como AGEs, por sus siglas en inglés, que son productos finales de la glicación. Los AGEs son productos finales de un proceso bioquímico que son como un cuerpo extraño que me va a estar desencadenando proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué quiero que observen ustedes con esto? Es la similitud. El paciente está cayendo en hipoxia, está cayendo en un círculo vicioso que me lleva a la pérdida de la homeostasis redox, aumento de la producción de radicales libres y que finalmente me va a agregar proceso inflamatorio mayor, haciendo que la infección pues salga de control y no pueda delimitarse este daño por estrés oxidativo. Excelente, excelente, muy buen complemento lo que agregó la doctora Molina. Ahora sí, doctor Pámanes, adelante para pasar a la última diapositiva. Gracias, Alejandro. Mía. Quiero decirle a todos mis amigos con respecto a esta diapositiva algo bien importante que me gusta mucho recalcar y que todos tengan mucha claridad que la enfermedad tiene varios pilares para que se pueda desarrollar. Y dos de ellos, que son sumamente importantes, son el tema de la inflamación de bajo grado. Una inflamación de bajo grado es, por ejemplo, el que sufre un paciente con obesidad o un paciente con síndrome metabólico, del cual se van a desprender muchísimas enfermedades. Y hoy ya sabemos, hablando del tema de COVID-19,
que la obesidad es el segundo factor de riesgo importante para desarrollar o para tener la enfermedad presente. Entonces, puntualizando, todos nuestros amigos requieren conocer que para poder tener menor riesgo de enfermedad, requerimos constantemente vivir desinflamados. Y esto se hace a través del estilo de vida, a través de una alimentación desinflamatoria. Sabemos perfectamente bien que el origen de los metabolitos, de las fórmulas, de los principios activos de Velage, vienen de una zona del Mediterráneo, de una zona donde una dieta mediterránea tiene ya demostrado científicamente a través de estudios a largo plazo que beneficia nuestra salud. Y cuando nosotros tenemos una formulación de esto a través de Velage, tenemos esa oportunidad de vivir constantemente desinflamados. El segundo punto, para no dejarlo fuera, es el tema del estrés oxidativo, que es esa tormenta de proyectiles sobre nuestras células, dañando membrana celular, dañando mitocondrias, dañando núcleo, que también genera muchísima enfermedad. Y justamente Velage hace una modulación de este balance de señalización, se llama redox, porque tiene dos funciones importantes. Hacia un lado, si nos desviamos, si tenemos gran cantidad de radicales libres, vamos a tener estrés oxidativo y con esto muchísimas enfermedades que se están gestando por este motivo. Y si tenemos un buen balance redox, ¿verdad? Lo que vamos a tener es regeneración corporal, y ahí se puede dar, por ejemplo, las particularidades con la neurogénesis, que es un tema de mejora del sistema nervioso, mejora del sistema endocrino, mejora del sistema cardiovascular a través de esta señalización. Entonces, dos puntos claves. Y esta transferencia viene a reforzar un conocimiento que tenemos de Velage desde hace 10 años, donde otro biomarcador que es muy común que personas del público, el médico se los pida, que se llama proteína C reactiva, que es el más común de todos, y todos nos la podemos medir en un laboratorio y ver si traemos proteína C reactiva o proteína C reactiva ultrasensible elevado, andamos inflamados. Y si andamos inflamados, es urgente tomar un modulador de inflamación como Velage. No estoy hablando de desinflamatorios comunes y corrientes de la medicina que lo único que hacen es suprimir la inflamación, y eso a largo plazo es contraproducente, que todo el tiempo estés cortando la capacidad natural de tu cuerpo de regenerarse y de desinflamarse. A final de cuentas, la inflamación es un proceso natural bueno que bien regulado resuelve situaciones conflictivas. Sin embargo, cuando la inflamación se pasa hacia el lado extremo, ¿verdad? Como sucede en la tormenta de citoquinas, pues puede ser muy agresivo para el organismo. Entonces, es importante modular con las dosis de Velage promedio, ¿verdad? Que es el consumo de 2 sobres al día, para poder tener esta modulación de la PCR ultrasensible y de estos dos biomarcadores que con cierta regularidad en ciertos pacientes muy específicos yo los pido también. Lo que es el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6 también la podemos medir en el laboratorio en un paciente. Y nuevamente se ratifica, no hay un producto que module la inflamación como Velage en el mercado. Lo que existe en el mercado farmacéutico son supresores de la inflamación, que es completamente diferente. El supresor corta en una emergencia médica, es válido usarlo, ¿verdad? Como el tema de las cortisonas o los desinflamatorios no esteroideos, pero en este caso Velage, esa capacidad que tiene de arriba del 50%, 54, 58% de desinflamación, no lo vemos en ningún lado. Y esta es una estrella que tiene Velage. Extraordinario, doctor Paunes, totalmente de acuerdo. De hecho, los inflamatorios son los medicamentos que más se venden en México y el mundo. Lo que mencionas es totalmente cierto y tienen una función muy diferente. Esto no es un antiinflamatorio como el de un medicamento, que se utiliza, como bien decías, en ciertas situaciones muy específicas, y esto es un proceso de desinflamación natural
a nivel celular, como lo estamos viendo también en el estudio clínico. Muchas gracias a los doctores, extraordinario el complemento a esta parte. Y pues, para concluir, tenemos también esta diapositiva que habla sobre este estudio clínico doble ciego, controlado, hecho con Velage y un grupo control placebo, en el cual se reclutaron 200 hombres y mujeres entre 45 años de edad en promedio, más o menos 7 años. Las personas que tuvimos en este estudio, 200 personas en Japón, y se les pidió que consumieran diariamente una dosis de Velage, 300 miligramos. Esto es importante resaltarlo. Fue hecho en Japón, donde la inflamación general del cuerpo por estadística es mucho menor que en esta parte del mundo. Eso es muy relevante y quiero que ahora los doctores ahonden más en el tema, porque fue hecho en Japón con gente que está más, en resumen, más desinflamada. Tienen menos obesidad, tienen menos sobrepeso, menos diabetes, menos síndrome metabólico. Entonces, con este tipo de pacientes más exigentes, más difíciles de que mostraran un resultado, se logró este resultado. Imagínense con alguien que está muy inflamado. Entonces, se les pidió que consumieran una dosis de Velage, 300 miligramos, que es cada dosis un sobre de Velage, contra una dosis de placebo durante 12 semanas del 1 de diciembre de 2019 al 1 de marzo de 2020, y que regresaran las cajas vacías para determinar adherencia. Al final del estudio se evaluó cuántos pacientes presentaron influenza tipo A, tipo B y gastroenteritis viral. La influenza tipo A y la influenza tipo B se diagnosticaron a través de una muestra obtenida por hisopo nasofaringio, y la gastroenteritis a través de la presencia de sintomatología como náuseas o vómitos, diarrea o fiebre. Los resultados fueron contundentes. En el grupo que consumió Velage se reportó una disminución de menos 50.50% en la incidencia de influenza tipo A, menos 70.31% en la incidencia de influenza tipo B, menos 50.52% en la incidencia de gastroenteritis, menos 67.09% en la incidencia de neumonía, menos 62.50% en el ausentismo laboral, es decir, la gente fue asintomática, se sintió lo suficientemente bien para seguir yendo a trabajar, y no hubo ningún caso en estas 200 personas que requiriera hospitalización. También un tema relevante. Entonces podemos concluir que Velage disminuyó hasta en un 70% la aparición de enfermedades virales, respiratorias virales. En este caso, en donde más impacto hubo fue en la influenza tipo B, con menos 70%, pero en todas estamos arriba del 50%, con resultados de casi el 70% de menor incidencia en esta influenza. Un resultado relevante, destacable, y me gustaría comenzar ahora por la doctora Molina para que nos haga sus conclusiones sobre esta diapositiva. Ok, pues yo creo que aquí el tema es qué tanto puedes apoyarte con Velage para prevenir todo el tema inflamatorio y que seas poco susceptible a las infecciones, y sobre todo en este momento a las infecciones virales. Efectivamente, como lo mencionaste al principio, el tipo de población que se estudió pues fue población japonesa. El punto interesante que dejo a los colegas médicos es el poder aterrizarlo a nuestra población mexicana, al gran daño metabólico que se observa, y que el miércoles, en la oportunidad que me van a dar de la charla, estaremos hablando un poco más de ello. El daño metabólico es directamente proporcional a un alto índice de masa corporal y algunos otros parámetros que veremos ese día, y que en este momento de pandemia pues son muy fáciles de determinar en casa. Entonces, si tú tienes daño metabólico y quieres prevenir, una dosis como la de los japoneses, créeme que no te va a servir. Es la situación que yo he encontrado muchas veces en algunas personas
que ya han tomado Velash y que dicen no hace nada, y a lo que yo me voy es a comentarles, si tú estás teniendo demasiado estrés oxidativo por una ingesta alta en carbohidratos, el doctor Bellidereas lo dice en el video de la ciencia de Sankey, cuando tú metabolizas los nutrientes, los alimentos, la digestión es el proceso durante el cual se produce la mayor cantidad de radicales libres. Entonces, déjame decirte que si tú estás consumiendo un sobre de Velash y estás consumiendo una dieta típica mexicana basada en antojitos, en alto estrés calórico, pues es obvio que no vas a tener resultados. Entonces te invito a que lleves una dieta libre de alimentos carbohidratados. Ya hablaremos también del consumo de azúcar y de otros factores importantes que determinan el resultado con la ingesta de Velash. Sin embargo, es a lo único que te invito, a que tengas muy en cuenta que no tienes el cuerpo de un japonés, que no tienes los hábitos de un japonés y que por tanto tendremos que ajustar las dosis a nuestra población. Eso es lo que podría agregar, Alex. Entonces, bueno, pues muchas gracias, doctora. Adelante, doctor Pámanes, para concluir con esta diapositiva. ¿Qué quieres comentar? Sí, gracias, Alex. Creo que es muy interesante lo que hemos venido diciendo durante toda la conferencia. Y revisando los estudios clínicos que se hicieron en el caso de la influenza tipo A, tipo B y algunos enterovirus, y explicando justamente la manera en cómo estos virus se están reproduciendo. Voy a retomar un poco el tema que hacía alusión la doctora con respecto al butirato y me voy a enfocar a ciertas metabolitos que tienen que ver con ketoamidas, que si nosotros revisamos los 300 metabolitos que, por ejemplo, Velash nos puede aportar y enriquecer para que nuestra propia microbiota, nuestra propia flora intestinal también lo siga produciendo. Creo que ahí está uno de los secretos más importantes que tenemos, o una de las fuerzas también más poderosas que tenemos, esa regulación a nivel de metabolitos dentro de nuestro cuerpo, más los metabolitos que recibimos a través de una dosis de Velash. Y estos metabolitos tienen diferentes funciones. Ya hablamos de la desinflamación, ya hablamos del tema de la estimulación de las natural killer cells, ya hablamos de la señalización redox. Ahorita estoy hablando del tema de la microbiota, pero en esta diapositiva en particular, estos metabolitos son justamente los inhibidores de la replicación viral. Y cuando nosotros tenemos ya metabolitos capaces de inhibir la replicación viral, estamos hablando de cosas muy, muy serias. Muy, muy serias, cuando ahorita todo el mundo está buscando un antiviral que pueda ser la solución para esto, están buscando la vacuna. Creo yo que en Japón ya se tienen elementos de mucho valor para poder pronto sacar más estudios con respecto a esto, porque este precedente del estudio de la influenza tipo A, tipo B y virus del sistema digestivo es muy, pero muy poderoso. Y todo tiene relación con estos metabolitos contenidos en el sobre, capaces de generar una acción en nuestro cuerpo que va a beneficiarnos en nuestra salud de manera global. Eso es lo que te puedo decir. Son números muy, muy sorprendentes. Son números que alientan mucho porque llegar a un 70%, pues es impresionante la realidad. Eso es lo que puedo comentarte, Alex. Excelente, excelente, doctor. Muchísimas gracias. Le voy a ceder la palabra al doctor Sansen hoy aquí. Pues quisiera que el doctor Sansen pues concluya y le ceda la palabra a Elizabeth, que la conoce, para que nos dé su testimonio de esto antes de concluir. Doctor Sansen, adelante. Muy bien. Sí, bueno, pues yo muy de acuerdo con la conclusión de los doctores, de la doctora
y el doctor Pamanes, pero quiero darle, para cerrar, el gran valor que tiene esta diapositiva, porque estamos hablando de un estudio clínico doble ciego. Para quien no conoce esto de estudios, pues este es un estudio de gran valor, porque aquí estamos hablando que ni el paciente o el experimentador o el observador saben lo que se están utilizando. Se da el producto como, vamos a decir, lo que a escondidas, no sabes lo que te estás tomando. Y se corre el estudio y al final se sacan las conclusiones, ¿sí? Y entonces por eso este estudio tiene gran valor y así es este estudio no hay influencia, ¿verdad? No hay otra influencia para tener los resultados y lo que nos están marcando es verídico. Por eso es la gran importancia de estos estudios doble ciego. Y al final, pues ya lo mencionaste, todos estos reportes que nos están diciendo de cómo mejora y cómo se reduce las incidencias de influenza, de A, B, las gastroenteritis, las neumonías, pues estamos hablando de un estudio pues real, de un estudio que no lo desarrolla Sankey, sino que se desarrolla por otra compañía y que la compañía, ni los pacientes, ni los investigadores sabían lo que estaban usando, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí esa es mi conclusión de por eso este estudio tan importante, esta conclusión tan importante y que debemos de tenerle mucha confianza a lo que están marcando aquí. Muy bien. Así es, así es. Muchas gracias. Adelante, Elizabeth, platícanos sobre tu vivencia con el producto. Hola, buenas tardes. Pues mucho gusto en estar compartiendo todo lo que estamos viviendo hoy en día con esta pandemia y con esta situación tan grave en nuestro país. Yo soy la doctora Elizabeth Dimas, estoy acá en Monterrey y me dedico mucho con padecimientos con pacientes principalmente geriátricos y soy médico Sankey desde hace 3 años. Desde que inició esta pandemia hemos estado al pie de la letra con todos estos estudios y todo esto que han estado platicando los médicos, pues nos hace encontrar realmente por qué nuestros pacientes que estamos ahorita enfrente de ellos y nos están respondiendo favorablemente, pacientes principalmente que prevenimos o que tratamos ya de prepararlos desde antes, consumiendo ya lo que es las fórmulas. Y pacientes que han empezado con la sintomatología y que hemos estado viendo pacientes sospechosos, iniciamos principalmente, ahorita estaba viendo las dosis y todo, y es correcto, tenemos que ver el estado proinflamatorio que trae nuestro paciente, las comorbilidades que tiene, para saber más o menos la dosis adecuada del paciente. Pero de inicio, principalmente, siempre iniciamos cuando el paciente ya lo empezamos a encontrar como sospechoso de COVID, con 3 Velage diarios. Eso es lo que nosotros hemos visto, que el paciente ha evolucionado favorablemente. Actualmente tengo ahorita 3 pacientes con COVID, un paciente de 73 años, aislado. El día de ayer tuvo una crisis ahí de la neumonía que trae ahorita, pero me dio mucho gusto saber que el neumólogo me dice que va favorable, que fue una pequeña crisis, que su pulmón está dando resultado, que esa inflamación está cediendo y realmente lo tenemos en casa. Y eso es realmente muy gratificante para nosotros, saber que nuestros pacientes están respondiendo. Otra de las cosas que a mí me llama mucho la atención en estos pacientes es prácticamente mejorar, sobre todo, como dice la doctora, su estado de nutrición, tener sus enfermedades bien controladas para tener mejores resultados. Hemos tenido varios pacientes, sobre todo con la línea completa de Sankey, y es mucho más rápido el cambio, mucho más rápido la respuesta, y creo yo firmemente que esto que estamos viviendo y todos estos estudios que tenemos ya en la mano, tenemos que explotarlos, darlos a conocer, y sobre todo los resultados que estamos teniendo con los pacientes ya en la mano, viviendo propiamente en carne propia estos resultados. Y pues la verdad estoy muy contenta de tener ya a la mano todos estos estudios para poder prácticamente expandirlo y que los pacientes firmemente estén
dándose cuenta que esto es una gran ventaja que tenemos hoy en día. Muchísimas gracias, doctora. Les agradezco a todos su participación. Han sido 2 horas de muchísima información. Espero que hayan tomado muchísimas notas. Para mí ha sido muy rica esta plática. Gracias a todos por su conocimiento puesto a favor de la gran comunidad y familia Sankey. Gracias nuevamente a la doctora Molina, al doctor Sansén, al doctor Pámanes, a la doctora Dimas, por poner todo su conocimiento en esta charla tan amena que tuvimos, que se me fue rapidísimo. Ya vi que fueron 2 horas, pensé que llevábamos 1 hora. Muchas gracias a todos y recordarles a todos nuestros distribuidores que hoy es el momento de hacer historia. Vamos vamos increíblemente bien en los resultados y creo que puede ser esta semana histórica para ti, si así lo decides, porque puedes generar un gran salto en tus resultados como distribuidor de esta gran tecnología. Te deseo muchísimo éxito. Les deseo a todos que estén muy saludables, que se cuiden mucho y pues esperemos que podamos contribuir y coadyuvar en todos los tratamientos que hoy tanto se necesitan en pacientes enfermos y en gente hoy saludable. Muchísimas gracias nuevamente. Me siento muy honrado de haber participado el día de hoy con ustedes y pues nos vemos muy pronto. Estaremos pronto en contacto con ustedes con mucho más información, mucho más conocimiento para toda nuestra gran comunidad de distribuidores, de clientes, de líderes. Que Dios los bendiga y muy buenas tardes.